Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a todos mis hermanos que se están conectando en esta tarde. Me da gusto poder saludarles una vez más en una transmisión más desde mi escritorio y pues agradecemos a Dios por este tiempo que Él nos permite tener una vez más en enlazarnos con ustedes y poder compartir pues lo que Dios tiene para nosotros. Gracias por estar con nosotros conectados en esta tarde y pues sean bienvenidos todos. Poco a poco pues vamos a ir viendo a las personas que estarán conectando. Nos da gusto ver a Eduardo González que ya está conectado. Dios le bendiga, hermano. Hay otras 4 personas ahí conectadas ya. Y pues esta tarde vamos a estar compartiendo un tema interesante. Yo el domingo compartía parte de esto que voy a compartir hoy, que es sobre el misterio de iniquidad. ¿De qué se trata esto? Y el título de la enseñanza es La operación del misterio de iniquidad. Vamos a estar viendo cómo Satanás pues ha hecho un despliegue bien organizado, bien estrategizado de todo lo que él quiere lograr con los hombres, con la humanidad. Y pues esto nos tiene que abrir a nosotros los ojos, a los cristianos, a los hijos de Dios, sobre lo que viene, ¿verdad? Sobre lo que está ya pasando en el mundo entero. Y pues de alguna manera usted, hermano, usted y yo tenemos que vivir al día de sobre lo que está pasando. No solamente es conocer la palabra, no solamente es ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, orar. No, hermano, hay que estar al día con todo lo que está sucediendo porque eh, el enemigo está trabajando de una manera tal que su operación, hermanos, es muy fuerte y engañoso, sutil, que mucha gente pues prácticamente se deja engañar fácilmente por el enemigo. Por eso es importante ver qué es esto, que es la operación del misterio de iniquidad. Bendiciones, hermano Daniel. Dan Seven desde Doctor Mora, Guanajuato, qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos hasta Doctor Mora, que el Señor sea contigo, con tu familia y con todos aquellos que se conectan contigo en algún momento, con aquellos que compartes la palabra de Dios. Dios te bendiga, Daniel, y que el Señor sea contigo y tu familia. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir que el Señor sea con nosotros en esta tarde. Vamos a rogar su presencia para que lo que estemos compartiendo pues sea de bendición para todos. Padre, te doy gracias darme la oportunidad de estar con mis hermanos una vez más en esta tarde. Gracias porque tú eres, Señor, tan fiel, tan real. Tú eres quien nos sostiene, quien nos da todo lo que necesitamos. Dice tu palabra, no hará nada Jehová sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Señor, siempre revelas tus planes y aun cuando el enemigo tiene planes, tú siempre revelas por adelantado todo lo que él planea. De manera que tus hijos, Señor, siempre están preparados para enfrentar los desafíos y los retos que el enemigo pone en la vida de cada creyente. Te pido que en esta tarde, Señor, seas con cada uno de tus hijos en donde quiera que están. Y Señor, ahí los que se están conectando, oh Dios, sean bendecidos por ti y que tú, oh Dios, les des la dirección, la sabiduría, el entendimiento. Gracias, Señor. Te doy gloria, honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues saludamos a nuestro hermano Fernando Quirós, también en San José Iturbide, Guanajuato. Qué bueno que se conectan de diferentes lugares para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Dios les bendiga a todos ustedes. Y pues precisamente, hermanos, hoy vamos a estar tratando este tema, la operación del misterio de iniquidad. ¿De qué se trata realmente esto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Desde cuándo este misterio de iniquidad está operando? ¿Desde cuándo este misterio pues está afectando, influenciando al mundo? Sabemos que toda esta operación, hermanos, viene pues directamente de Satanás. Es un proyecto diabólico, es un sistema, lo vamos a ir aprendiendo en este momento. Usted va a entender algunas cosas que tal vez en su momento pues lo ha entendido, lo ha visto o no lo ha visto, no lo ha entendido, pues lo va a estar usted aprendiendo en esta tarde. Y pues para ello
Hay un versículo de la palabra del Señor allí en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a verlo. Usted va a ir siguiendo conmigo esta enseñanza. Ahí en Tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Ahora, ¿de qué se trata esto? De en medio, dice. ¿De qué se trata esto? Si usted lee la carta de Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 2, Pablo está hablando sobre la venida de Jesús o la segunda venida de Jesús. Y él inicia diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, os ruego, hermanos, que no os dejéis fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere ahí al anticristo. Entonces, primero aparece el anticristo, luego viene la segunda venida de Cristo. Ahora, no confundamos la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Entendemos y creemos que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la aparición del anticristo. Por lo menos es lo que creemos. Los que creemos que el arrebatamiento será antes de la tribulación, pues entendemos que entonces el arrebatamiento, Cristo se lleva a la iglesia, Cristo no llega a la tierra, se lleva a la iglesia y la iglesia no ve la aparición del anticristo. Entonces, cuando habla aquí del misterio de iniquidad, está hablando de aquella operación, de aquel sistema que está preparando la aparición del anticristo. Y ese misterio, ese sistema, esa fuerza, esa influencia, ya está operando, dice Pablo, desde el tiempo de Pablo y mucho antes. Ahorita que veamos la palabra, vamos a dar cuenta que su operación ha sido desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, dice aquí que ese misterio ha estado en operación y hay una razón por la que este misterio de iniquidad no ha logrado su propósito, que es la aparición del anticristo, el hombre de pecado que va a gobernar el mundo entero. ¿Por qué? Dice, porque hay alguien que al presente, dice, lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y se da cuenta, usa la palabra él, y la palabra él hace referencia a una persona. Entonces, no a la iglesia directamente, sino a una persona. Nosotros entendemos que se trata de el Espíritu Santo. Entonces, mientras el Espíritu Santo esté operando en la tierra a través de la iglesia, hermanos, este misterio no puede operar al 100%, no puede influir en el mundo al 100%, no puede tener el control de la humanidad al 100%, mientras el Espíritu Santo que está aquí en la tierra juntamente con la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se irá o se quitará de en medio, cuando la iglesia sea llevada a los aires, cuando la iglesia sea arrebatada y tenga su encuentro con Cristo, el Espíritu Santo se va con la iglesia también. Entonces es cuando este misterio de iniquidad tendrá su operación al 100%. Ahorita su operación es en un grado nada más, tal vez un 50, un 60%, no logra todavía tener su operación al grado que quisiera. Pero en la gran tribulación, la operación demoníaca, la operación infernal, la operación de Satanás, la maldad total, hermanos, será desatada porque ya no habrá nada que lo detenga.
Pero ellos ahora están preparando la plataforma, escuche bien, la plataforma sobre el cual se van a mover todas estas fuerzas demoníacas en el tiempo de la gran tribulación. Ahorita vamos a entender algunas cositas porque es importante que como iglesia, hermanos, todo lo que está sucediendo alrededor, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo y lo que se está implementando el día de hoy tiene que ver con el misterio de iniquidad, con este misterio que ya está operando desde hace muchos años. Entonces, le doy algunas cosas interesantes en esta parte, hermanos. Y es importante entenderlo. Entonces, la palabra misterio que Pablo está usando, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra misterio, hermanos, en la Biblia, que fue escrita gran parte en griego, hermano, la palabra misterio en el griego es mysterium, que significa, fíjese, esto es interesante, usted le va a abrir el panorama sobre algunas cosas que hemos escuchado en algún momento. La palabra misterio significa cerrar la boca. Por lo tanto, también significa secreto. Pero fíjese, es un secreto, escuche bien esto, es un secreto mediante la idea de silencio impuesto o un pacto de silencio, un silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Fíjese. Es un silencio, es un guardo el secreto, es un pacto de silencio que se hace, es un acuerdo de silencio. Entonces, cuando habla de misterio, está hablando de ese grupo de fuerza, de personas, una organización, un sistema, donde el que pertenece a ese grupo tiene que hacer un pacto de silencio. Un pacto de silencio, un pacto donde se compromete a no hablar, a no decir los planes que se tienen ahí. Entonces, fíjese, esto es interesante. Entonces, de acuerdo a esta definición, a la palabra misterio, los siguientes grupos secretos encajan perfectamente en esta categoría de misterio, como son, por ejemplo, los masones, los Illuminati, el Club Bilderberg, el Nuevo Orden Mundial y otros más que hay por ahí que no se alcanza a saber todavía, pero muchos de estos ya sabemos que están existiendo, que se están moviendo el día de hoy. Entonces, fíjese, cabrían o encajarían perfectamente dentro de esta categoría de grupos que son un misterio porque guardan muchos secretos. Pero ahora fíjense lo que sigue. La palabra iniquidad en el griego es anomía, que significa, fíjese lo que significa, por eso esto es muy interesante, significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad. Entonces, este misterio tiene que ver con aspectos que realizan dentro de la ilegalidad o dentro de la ilegalidad o dentro de la violación de la ley, y nosotros bien sabemos que no es la violación de las leyes humanas, sino la violación de los principios de Dios. Entonces, todo aquel grupo secreto que trama en lo secreto para establecer o hacer cosas contra Dios forma parte de esta operación llamada misterio de iniquidad. Espero que usted alcance a entender esto. No sé si todos alcancemos a entender esto, pero si usted me está entendiendo, pónganme ahí un amén para yo saber que me está entendiendo. Y si tiene una pregunta, si quiere hacérmela, pues hágamela y a ver si podemos responderla. Hermano, me da gusto saludar a nuestra hermana Cristina Tobar García, pastora, juntamente con su esposo, hermano Horacio Gracia, pastores de Iglesia El Camino, ahí en Río Verde, Comunidad Cristiana de Río Verde. Bendiciones, hermana Cristina, qué bueno que está conectada. Va a aprender algo tremendo hoy porque estamos hablando de la operación del misterio de iniquidad.
Entonces, mis hermanos, todo grupo secreto que planea, que trama cosas que cuando las ejecutan son cuestiones que van contra Dios, contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios, contra lo que Dios estableció, como la vida, la familia, y el matrimonio y todo eso, hermanos. Todos esos grupos que acuerdan y ahora ya no son tan secretos, sino ya son abiertos, hermanos, forman parte de ese misterio de iniquidad. Entonces, yo espero que vayamos entendiendo. Entonces, hermanos, el misterio de iniquidad es una fuerza, es una fuerza, es una influencia, es un poder manifestado en grupos o conglomerados secretos que actúan en la ilegalidad, en la violación de la ley de Dios, impulsados por una fuerza de maldad e impiedad. Así podríamos definir uniendo las dos palabras. Y esto precisamente, hermanos, lo estamos viendo el día de hoy con todo lo que se está moviendo en el mundo entero. Por eso no le extrañe a usted, mi hermano, escuchar tantas cosas que se planean, que se hacen ahora abiertamente al público. Yo leía en el Facebook un video que alguien sube y le pone ahí que los Simpson otra vez profetizaron algo terrible para el año 2021. Y dicen ahí que los Simpson son expertos en profetizar muchas cosas que han sucedido en los últimos años, y son como revelaciones sobrenaturales que ellos tienen, los creadores de esa caricatura, y las presentan y se cumplen. Y yo hice un comentario por ahí, yo les dije que no, los Simpson no estaban profetizando nada, y que no es ningún aspecto sobrenatural, sino simplemente los Simpson están dando a conocer una agenda ya establecida por estos grupos secretos sobre lo que ellos van a hacer. No es una profecía, es un dar a conocer una agenda. Entonces, ahora esa agenda precisamente viene de este misterio de iniquidad, de esta fuerza de iniquidad. Entonces, fíjese qué ha pasado en los últimos años. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5 de su segunda carta de Timoteo 3, 1 al 5, nos describe, fíjense, hace una descripción de la influencia de este misterio de iniquidad en los últimos tiempos. Y él decía que en los últimos tiempos habría tiempos, o serían tiempos peligrosos, porque habrá a hombres amadores de sí mismos, implacables, intemperantes, crueles, que le faltarán el respeto a los papás y todo eso. Hermanos, Pablo nos da una descripción de nuestro tiempo, diciéndonos prácticamente que el misterio de iniquidad, hermanos, generaría una generación de maldad. Y lo estamos viendo hoy en día. Ese capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos describe la influencia de ese misterio de iniquidad en los últimos tiempos. Pero vamos a entrar a algo más, un poco más, tratar de profundizar lo más que podamos. No soy un escatólogo, no soy en toda forma un teólogo. Me gusta estudiar la palabra, y lo que voy a compartir con ustedes sobre el misterio de iniquidad, cómo opera, desde dónde inicia, todo eso es muy importante que usted lo tenga bien presente. Entonces, la operación de ese misterio. Entonces, el misterio de iniquidad es un sistema, ya lo dijimos, que es un sistema que establece una conducta, formas, culturas, pensamientos, filosofías, conceptos que van en contra de Dios. Fíjese, entonces, ¿qué es? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es entonces el misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad es un sistema es una forma de vida. Fíjense, es un sistema. Entonces, un sistema es una forma de vida, una cultura.
son las formas en que se llevan a cabo algo. Ese es un sistema, incluyendo la forma de vida y conducta. Al agregarle la palabra iniquidad, inmediatamente sabemos que no se trata de algo bueno, pues iniquidad tiene que ver con la maldad y la maldad tiene que ver con Satanás. Entonces, detrás de esta operación o detrás de este misterio de iniquidad está Satanás. Y que juntamente con los demonios, sus demonios han conformado este misterio de iniquidad y han influido en la humanidad para que formen parte personajes importantes en la historia, en la vida de los hombres en la tierra, para que formen parte de este misterio de iniquidad. ¿Por qué? Y este misterio de iniquidad necesita, para establecerse en la tierra, necesita de medios para lograr su propósito. Entonces, por eso podemos determinar, hermanos, que el misterio de iniquidad es un sistema de valores, vida, conducta, formas que van en contra de Dios, contra sus principios, mandamientos y todo lo que tiene que ver con Dios. Fíjese bien. Entonces, es un sistema, es una influencia, es una forma de pensar influida obviamente por las fuerzas demoníacas, por el Satanás mismo, que da inicio en la mente de Satanás, que influye a través de sus demonios en personas que comienzan a implementar, a estrategizar, a diseñar y establecer formas de vida, conductas, aún cultura, hermanos, cultura que van en contra de Dios. En el estudio que yo he dado, hermanos, en alguna ocasión en la iglesia sobre el aspecto de la cultura por la cuestión de las fiestas que se celebran, fiestas paganas como el Día de Muertos, como el Halloween, y otras fiestas, aún las religiosas, siempre he dicho que tiene que ver mucho, hermanos, con la adoración a espíritus demoníacos, que tiene que ver con religión. Religión es eso que nos acerca a Dios. No necesariamente al Dios verdadero, o sea, a un Dios. Todo lo que te acerca a un Dios se llama religión. Entonces, todo lo que es adoración a algo es un Dios. Por eso, el Día de Muertos, aunque mucha gente sigue diciendo que es una cultura, que es de nuestros antepasados, toda persona que la practica, hermanos, de una manera está haciendo un culto. Cuando se hacen los altares, está haciendo un culto, está cumpliendo un propósito, el propósito que Satanás quiso cuando generó cultura en familias que establecieron una nación con una cultura. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, los olmecas, los toltecas, los incas, los egipcios, los mesopotámicos, los babilónicos. Todas esas culturas estuvieron generadas tras un pensamiento diabólico para generar una cultura que una familia adopta y la transfiere a toda su generación, que después se hace una nación. ¿Sí me entendió? Esto es así, hermanos. Por eso muchas veces hay personas, hermanos, hay personas que no entienden esto y creen que es algo inocente, creen que es algo que no tiene nada que ver con religión y se escudan tras eso. Eso no tiene nada que ver con religión. No, no, no. Está 100% relacionado a religión, todo lo que se hace. ¿Qué esperaban los dioses? ¿Qué esperaban los dioses? Los dioses esperaban ofrendas. Los dioses esperaban incienso. ¿Quién les enseñó sobre el incienso? Satanás. Porque Satanás, ¿de dónde lo aprendió? Lo aprendió de Dios. Satanás estaba en la presencia de Dios. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Entonces, mis hermanos, el misterio de iniquidad tiene precisamente el propósito de establecer una plataforma, una forma de vida a través de un sistema de valores que van en contra de Dios. Por eso usted está oyendo hoy, hermanos, hoy en día,
que se está estableciendo la ley que castiga, por ejemplo, la discriminación, porque ahora se está buscando que nuestra sociedad, que todas las sociedades del mundo, en todos los países, seamos incluyentes. ¿Qué es eso? Que aceptemos a toda persona tal y como es. Es más, no solamente la aceptemos, sino que ahora nos están diciendo que tenemos que aceptar como bueno lo que ellos hacen. Y eso pues va en contra de Dios. No quiero ser más específico. No vaya a ser que nos bloqueen esta señal. Entonces, no quiero ser más específico y no quiero parecer como una persona que discrimina. Simplemente estoy dando una información para que usted tenga la idea de lo que está sucediendo realmente detrás de todo esto que nosotros estamos viendo. ¿Por qué mucha gente, hermanos, no quería que ganara Biden, que ahorita todavía no es el ganador oficial, porque todavía no se conocen los resultados verdaderos? Porque este hombre básicamente viene de esta operación de misterio de iniquidad. Porque su partido apoya el aborto, el matrimonio igualitario, el feminismo, y muchas otras leyes más. Entonces, imagínense, todo esto es lo que se está pretendiendo. El propósito va más allá, hermano. El propósito es aún mayor todavía. No es nada más establecer una cultura, una forma. Y por eso esto se está extendiendo en el mundo entero, hermanos. Porque el plan es un gobierno mundial, un gobernante, pero para ello hay que establecer todas las bases. Entonces vamos a ver algo más que tenemos que aprender. Ahora, entonces ya vimos qué es entonces el misterio de iniquidad. Esa es la pregunta, ¿qué es? Ya la estamos respondiendo. Ahora vamos a otra. ¿Cuándo comenzó a operar el misterio de iniquidad? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue su inicio? Esto es sorprendente. Se va a sorprender de saber cuándo inicia la operación. La operación de este misterio de iniquidad, de la iniquidad, comenzó, hermanos, fíjense, comenzó en el cielo. En el mismo cielo comenzó. No me vayan a malentender, no generado por Dios, no creado por Dios. Pero ahí en el cielo comenzó el misterio de iniquidad, en la misma presencia de Dios. Ahora, Dios ya sabía. Dios tenía conocimiento ya de lo que venía. Y empieza con aquel querubín hermoso, hermanos, de hermoso esplendor, llamado lucero de la mañana. Mire qué dice Ezequiel capítulo 28, se lo voy a leer. Es extenso el pasaje, pero se lo voy a leer. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tus muchas contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Está tremendo esto, más. Está tremendo esto. Imagínense estar en la misma presencia de Dios. Estaba allí en la presencia de Dios, este ser angelical. Comenzó, hermanos, con el querubín más hermoso llamado lucero. Allí empieza todo esto.
¿Qué fue lo que hizo este ser angelical, el más hermoso, el que se paseaba en la misma presencia de Dios, de que fuese lleno de iniquidad? La Biblia dice que se enalteció su corazón, su integridad fue corrompida por la iniquidad y la maldad, y pensó que podía ser como Dios o Dios mismo. Mire lo que dice Isaías 14, 12 al 15. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Fíjese cómo pensó él: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué tremendo. Este ser pensó que podía llegar a ocupar el trono de Dios, el lugar de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios, dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y aunque este ser, hermanos, quiso ocupar un lugar que no le correspondía, hermanos, no lo logró, aunque estaba ya en la presencia de Dios. Entonces, es fundamental, hermanos, entender esto, porque tenemos que entenderla, cómo opera el enemigo. Ahora, fíjese, ahí en Ezequiel capítulo 18, versículos 5, 16 y 18, vamos a encontrar una palabrita interesante, y es la palabra contrataciones. Esta palabra contrataciones, en varias partes, lo leí en uno de los versículos ahorita, dice: a causa de tus muchas contrataciones. ¿Qué es esa palabra contrataciones? La palabra contrataciones en el original, en el hebreo, hace referencia al comercio, pero específicamente a alguien que va de persona a persona vendiendo un producto al por menor. Esto implica un acto personal para disuadir, para convencer o para seducir. De hecho, hermanos, cuando alguien nos vende un producto, pues nos seduce. Nos comienza a hablar de lo bonito, de lo ventajoso, de lo bueno de aquel producto. Y muchas veces muchos caemos, ¿verdad? Sobre todo cuando nos dicen, mira, pero son pagos chiquitos. Y nosotros nos vamos con los pagos chiquitos, ahí caemos en la trampa de un vendedor. ¿Por qué? Porque aquel vendedor sabe, tiene la habilidad para convencer. Y dice la Biblia que este ser era sabio. Entonces él convencía fácilmente, hacía planes o convenios en lo secreto, acá buscando, comenzando, sondeando. Miren, desde ahí ya estaba operando, ya desde ahí empezó el misterio. Es eso de hablar, de susurrar, de estar por ahí planeando detrás de otro. Él pensó que Dios no se iba a dar cuenta de lo que él estaba planeando, lo que él estaba tratando de hacer. Entonces, fíjense, tiene la implicación de convencimiento, seducción, de planes secretos para gobernar o para controlar algo. Y aquí es donde comienza entonces el misterio de iniquidad. Es un sistema de convencimiento, seducción para aceptar algo oculto, malvado, como algo bueno. Los primeros que cayeron en este convencimiento fueron sencillamente en este convencimiento seductor de rebelión contra Dios. Fue la tercera parte de los ángeles del cielo, que luego de que es descubierto lo que en secreto Satanás estaba tramando, fueron echados del cielo. Fíjense, fueron echados del cielo. Satanás mismo fue reducido de aquella hermosura, fue reducido a un ser grotesco, con la habilidad de hacer un ángel hermoso todavía, pero su destino es ser un ser grotesco. Y así fueron todos los que le siguieron. Perdieron su dignidad, perdieron su hermosura para convertirse en seres grotescos, seres horribles, seres de miedo. Por eso los demonios, cuando se presentan como son realmente, mis hermanos, son seres terribles, horribles, que la gente que los ve tienen miedo.
Y así empezaron a operar allá. Y cuando el hombre nace en la tierra, pues siguieron con todo ello. Ahora, ¿cuál es el propósito de este misterio de iniquidad? ¿Cuál es el plan? Bueno, como lo vimos, el plan de Satanás era ser como Dios. Era llegar a ser como Dios, ocupar el lugar de Dios. ¿Y cuál es el plan? Desde ese entonces hasta ahora. Allí en Isaías 14, versículo 14, fíjese cómo dice. Dice así: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El propósito del misterio de iniquidad es el mismo que se tenía desde ese tiempo. Es entronizar a Satanás como Dios. Sigue siendo el mismo propósito. ¿Por qué? Porque el anhelo de Satanás fue ser igual a Dios o ser Dios mismo. Para ello, usó su sabiduría para convencer, someter, engañar y así pretender ser igual a Dios. Ahí en Ezequiel 28, 5 y 6 dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjese cómo dice, cómo le dijo Dios en esta parte. Dios le dice: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Ese fue el reproche de Dios, esa fue la confrontación de Dios con este ser. Dice: por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Es decir, te quisiste ser como Dios. Ese fue su plan desde un principio. Ese ha sido el plan de Satanás desde un principio. Satanás siempre ha usado una forma de engañar para someter a la humanidad a su dominio. De manera que diseñó un sistema que genera, como él, hermano, quiere eso todavía, generó un sistema de ideologías, filosofías, conceptos, religión y cultura para engañar y someter al hombre. El misterio de iniquidad, entonces, ha tenido el propósito hasta el día de hoy y lo tendrá mientras no llegue su tiempo, entronizar a Satanás como Dios. Usted me dirá: ¿hoy en día todavía? Sí, hoy en día. Todo este plan, fíjese, todo este plan que se está moviendo en el mundo entero, toda esta tecnología, ahorita lo va a entender, toda esta tecnología, hermanos, tiene el plan, el principal propósito. Van a usar todo, hermanos, todo. La plataforma se está poniendo, la plataforma está quedando ya con el fin de que cuando llegue el tiempo, cuando sea el tiempo, hermanos, cuando se ha quitado de en medio el que está estorbando todavía, que es la iglesia y el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, aquí es muy importante que usted y yo entendamos que nuestra presencia, nuestro sometimiento a Dios, nuestra humillación delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo en la casa de Dios. Por favor, hermanos, entendamos nuestro tiempo en la casa de Dios, adorando a Dios, nuestro tiempo compartiendo el evangelio, hablando a otros, orando por los enfermos, reprendiendo a los demonios. Nuestro tiempo aquí, hermanos, está deteniendo todavía este misterio de iniquidad. Por eso es importante ser llenos del Espíritu, y ahorita lo va a entender. Si me da el tiempo terminar esta enseñanza, pues vamos a entender. Si no, vamos a dar la segunda parte el próximo martes, porque si está interesante lo que viene ya pensando. Estamos hablando de atrás, cómo ha venido operando, qué es lo que ha hecho, cómo ha generado culturas, hermanos, cómo ha generado culturas. Y en cada momento de la historia, hermanos, lo que Satanás siempre quiso fue detener los planes de Dios. Y miren, hermanos, el aborto, el asesinato de niños, porque es el asesinato de niños, el aborto. Por eso la iglesia no está de acuerdo con el aborto, las leyes del aborto, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. ¿Desde cuándo
Satanás ha intentado detener la obra de Dios matando niños, yendo en contra de la vida, matando a niños. Desde Egipto, cuando los israelitas estaban allá, mataron a los niños de 2 años para abajo. El día que nació Jesús, igual se mataron niños. Todo es el plan malévolo del enemigo que ha tratado de establecer su orden, su forma, su sistema. Y hoy otra vez, hermanos, en pleno siglo XXI, el diablo sigue operando con su misterio de iniquidad, con el misterio de la iniquidad, para seguir asesinando niños, bebés. Está tremendo. Ahora entiende por qué esto de las leyes que se están aprobando, de dónde viene. Esto no es de ahora, no es de hoy. Ellos quieren. Este misterio de la iniquidad tiene como propósito poner en alto a Satanás. Que Satanás ocupe el trono, que la humanidad le rinda adoración. Ese es el plan. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha creído su propia mentira, que él puede vencer a Dios. Y como él es mentiroso, él cree su propia mentira, cree que puede contra Dios y cree que un día él llegará a ser Dios. Pero no podrá hacer eso, porque él no es Dios. Lo que continúa nos va a aclarar algunas cosas. Satanás no es Dios. No lo veamos como un Dios, porque no es Dios. No tiene la cualidad de ser llamado Dios. Satanás es un ser, es una criatura de maldad. Satanás no es Dios ni puede ser Dios. Él está jugando a ser Dios. Por eso usted y yo no tenemos que tenerle miedo. No tengan miedo, decía alguien, que yo temblando estoy. O sea, no tenga miedo. No le tenga miedo al enemigo. No le tenga miedo a estos planes de la élite mundial. No tenga miedo, no entre en pánico, no entre en pavor. Porque ese es el plan del misterio de la iniquidad. Es meternos miedo con todo lo que están generando. Obvio, como humanos sentimos miedo, pero nuestra fe en Dios tiene que levantarnos a estar firme, aún con miedo, tener el valor de enfrentar el miedo, sabiendo que nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Ahora, vamos a ver esto entonces, que Satanás no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque Dios tiene atributos que no tiene Satanás. Él pretende que los hombres lo vean como un Dios, sin embargo, Él no es Dios. Dios solo hay uno, Jehová de los ejércitos. Por ello Él está tomando los diseños de Dios para cumplir sus planes con el hombre y así recibir lo que ha buscado siempre, el reconocimiento de que es Dios. Satanás es una criatura que pensó que podía ser Dios. No puede ser Dios porque no reúne por lo menos 3 características que distinguen a Dios como Dios. Fundamental esto. Fíjese, vamos a ver entonces la primera, ahí lo tiene usted en la pantalla. El primer atributo que solo es de Dios, y es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe, que no hay nada oculto para Él. Ahora, si Satanás quiere ser Dios, él está pretendiendo entonces ser omnisciente. Es decir, que todo lo sabe. Sin embargo, él no es omnisciente, él no lo sabe todo. Dice Hebreos 4:1, dice 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos escondernos de Dios.
No podemos ocultar nuestros pensamientos de Dios. Dios conoce nuestro interior. Satanás no lo sabe todo. Él no puede conocer nuestro interior. No puede leer nuestros pensamientos. No conoce nuestro futuro. Solo el verdadero Dios, solo del verdadero Dios es saberlo todo. Lo pasado, lo presente y lo futuro. Solo Dios lo sabe. Satanás no sabe. Por eso el hombre, cuando va a buscar la suerte de que le lean la mano, que le lean su futuro, que le digan de su futuro, va con un chamán, va con un brujo, un curandero, un lector de cartas, del café, lector del iris o de la mano. Hermanos, muchas veces no se da cuenta la persona que va a consultar a esas personas, hermanos, que él mismo le da la respuesta, que él mismo le está diciendo, él mismo le está revelando su interior. Las preguntas que le hacen son preguntas seductoras, son preguntas para sacarle la verdad del corazón, y él mismo revela aquello, porque Satanás no tiene conocimiento del futuro. No tiene conocimiento de tu vida interior, no conoce tus pensamientos, no sabe tus problemas. Todo lo que sabe lo ha recabado por información que tú mismo has dado. Y Dios no es así, porque Dios, aunque no le digas, Él ya lo sabe. Por eso dice la palabra que cuando vamos en oración a pedirle a Dios, cuando vamos en oración a rogarle, dice, antes que esté la palabra en tu boca, ¿qué dice? He aquí, dice, yo la conozco toda. Yo la conozco toda. El verdadero Dios es el que conoce. Satanás requiere de la información que nosotros, los mismos seres humanos, le damos a conocer, y de lo que los demonios recogen al recorrer el mundo y andar por él. Por eso, mi hermano, usted cuando habla, usted revela. Usted revela. Un chismoso revela la verdad. Una persona que anda divulgando siempre va a descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque él está revelando, está diciendo, está diciendo. Y así es, hermano. El hombre mismo genera su propio mal o su propio bien de acuerdo a lo que está revelando en lo que está diciendo. Dios conoce. Dios ya conoce todo lo que hay en tu interior. El verdadero Dios sí conoce nuestro interior, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dicen en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, es decir, los sentimientos, las emociones. Dice, hasta partir el alma y los huesos hasta el tuétano. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios. Por eso cuando usted escucha una predicación, una palabra que alguien está compartiendo, usted dice, ¿quién le contó? ¿Quién le dijo? El predicador ni sabe. Él está hablando la palabra de Dios. El que sí sabe es Dios. Y Dios sabía qué palabra usted necesitaba, qué palabra requería usted en ese momento. ¿Qué confrontación era necesaria? Y entonces usted se enoja con el predicador porque dice, es que me la echó toda a mí. No, Dios conoce tu corazón y Él revela, te está revelando a ti para que te des cuenta que delante de Él no hay pensamiento que se esconda. No hay cuestión interna. Si usted guarda un rencor, tiene heridas, tiene pensamientos malos hacia alguien, Él los conoce. Porque Él es omnisciente, pero el diablo no. Él no. Recordemos que Satanás quiere seguir engañando a la gente de que es Dios y que todo lo sabe. Es por eso que se está valiendo de este misterio de la iniquidad para pretender que es Dios sabiéndolo todo. El misterio de iniquidad está formado por Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, así como, escucha aquí, así como de hombres y mujeres que han hecho pacto con Satanás
para establecer su dominio en la tierra. Estos personajes, estos seres humanos que han entrado en pacto con Satanás, son los que se encargan de establecer su misterio o sistema para dominar al hombre. Ellos son los que están maquinando, los que están planeando. Fíjense, no es casualidad que los masones dicen que ellos son los constructores. Es más, cuando alguien entra a la masonería, ahí le meten la idea de que él es un constructor, que él es el constructor de su propia vida. Y que él no solo es un constructor de su propia vida, que por la capacidad y la habilidad que él tiene, el conocimiento que esa persona tiene o las habilidades que desarrolla, él puede llegar a ser un constructor de una nación, de un pueblo, de una cultura. Esa es la idea demoníaca. Obvio, bajo los diseños de Satanás, bajo los diseños del enemigo. Entonces, su propósito es entronizar al hombre escogido por Satanás. Escuche esto también. El propósito de este misterio de la iniquidad es, escúcheme bien esto, el propósito de este misterio de iniquidad es entronizar al hombre escogido por Satanás para que sea quien gobierne al hombre, conocido como anticristo. ¿A dónde nos lleva todo esto? Al gobierno mundial y al establecimiento de la entronización del hijo de perdición, del anticristo. El hombre escogido ya por Satanás, que va a posesionarlo, que va a ser Satanás mismo en él, y va a querer lograr lo que por años en la eternidad también él quería ser. Y por fin lo va a lograr, entre comillas, por lo que viene todavía, hermanos. Estos personajes son los que se encargan entonces de llevar este plan. Este hombre llamado hijo de perdición, hombre de pecado, anticristo, que se hará llamar Dios mismo, y eso lo dice ahí en Tesalonicenses también. Dice, el cual se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y luego dice, como Dios mismo, como Dios mismo. Un hombre que será posesionado totalmente por Satanás y así querrá lograr lo que por siglos y aún en la eternidad quiso ser Dios. Aún así, hermano, requiere de un cuerpo humano. O sea, entonces no puede ser Dios. Pero como él está seduciendo a las personas, a estos conglomerados, estas organizaciones secretas, estos grupos secretos, obvio, ellos le han creído, ellos se van a esforzar por hacer lo que él ha planeado. Entonces, todo lo que está haciendo esta operación de la iniquidad es preparar el terreno para que este ser diabólico logre su propósito. Toda la tecnología tiene como fin, ahora fíjese, toda la tecnología tiene como fin recabar toda la información de cada ser humano. ¿Para qué? Para que en el tiempo de la aparición de este personaje, él tenga el control de cada ser humano. Por eso, mis hermanos, él quiere ser Dios. Él va a pretender conocernos a todos. ¿Cómo lo va a hacer? Él no tiene esa habilidad de conocer el interior, tu interior, y como tal entonces no puede controlar tu mente, tus emociones, tu voluntad. Él no puede. Entonces él se va a valer de tecnología. Ay, hermano, esto está tremendo. Créame, hermano, que esto está tremendo. Nosotros nos admiramos y a veces nos alegramos de toda la buena tecnología que tenemos hoy en día. ¿Cuántos están esperando la vacuna, la medicina? No voy a decir eso porque parece ser que cuando uno menciona la vacuna, aparentemente hay ciertas a veces restricciones. Entonces, la medicina, muchos están esperando la medicina y no saben ni de qué se trata.
¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Más adelante lo vamos a ver. Pero fíjese, hermano, la tecnología va a ser una de las herramientas que este ser diabólico va a usar para pretender que él también es omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Cómo lo va a hacer? Por la información que tú das, a través de los medios de comunicación, a través de tu celular, de las selfies que te tomas, de los lugares a donde recorres, de lo que tú ves en internet, los videos, las páginas a donde tú recorres, toda esa información la está recabando. Aparte, lo que tú hablas. Cuando tú estás hablando acá, nos están oyendo, nos están viendo. Ya, ahora esto es una realidad. Entonces, él se va a valer de eso. Y la Biblia dice, ahí mismo en Tesalonicenses 5, versículo 3, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y luego dice, y no escaparán. Así como no podemos escondernos de la presencia de Dios, tampoco de Él. Por eso Él va a pretender ser Dios, porque no te vas a esconder. Ahora, pero no es que no te puedas esconder, sino la tecnología que se va a usar en el tiempo de la entronización de este ser, obviamente le va a decir dónde estás tú. Le va a dar la información, le va a dar tus pensamientos. Hay algo más tremendo que te voy a decir, hermano, pero no ahorita, no hoy, el próximo martes. Hay todavía dos atributos que vamos a ver, dos atributos de Dios y algo más todavía, hermano, que vamos a ir viendo. Y te vas a dar cuenta que la Biblia, hermano, la Biblia es tan tecnológica. O sea, la Biblia contiene esa información que nos abren los ojos hoy en día para entender cómo. Antes yo decía, el misterio de la iniquidad, pues ¿cómo es eso? O sea, son demonios, es una fuerza demoníaca. Bueno, pero es algo que no se ve, hermano, y sí se está viendo. ¿Cómo está operando ahora? Ya estamos viendo todo lo que está preparando el misterio de iniquidad. Y cómo va a usar todo lo que está en nuestras manos para lograr su propósito. Pero para ese tiempo, la iglesia se habrá ido. La iglesia se habrá ido. Por eso, esto que yo comparto, hermanos, esta información bíblica, estos estudios que doy de la palabra, son para que usted conozca, sepa y se prepare para que usted no se quede. Ahora es tiempo, todavía es tiempo. Todavía podemos prepararnos para cuando Cristo venga, usted se vaya con Él y no viva esto. Que usted comparta esto con otros. Mire, no cobramos. Yo oía hoy a alguien que decía, estas enseñanzas que son pesadas, no todos la pueden oír, y es cierto. Y él entonces va a hacer un grupo aparte, selecto, donde van a pagar los que quieran oír este tipo de enseñanzas. Imagínense, él va a cobrar de alguna manera, aunque él tiene sus razones. Y dice, y los que no quieran pagar, pues se quedan acá en las enseñanzas tan sencillas. Fíjense cómo muchos hacen comercio. Nosotros no les pedimos nada, para nada. Pero nuestro anhelo es que conozca la palabra, que se acerque a Dios, que busque a Dios. Obviamente que necesitamos de apoyo económico, sí lo necesitamos, para que esto se extienda más, para que esto pueda ir más allá. Yo viajo en algunos lugares a predicar la palabra, entonces todo eso genera gastos, pero no les pedimos nada. Quien quiera hacerlo lo va a hacer voluntariamente, nos va a enviar un mensaje para decirnos cómo le puedo ayudar, se lo agradezco. Pero hermano, aproveche, lo que yo quiero es que usted aproveche esto, que usted comparta esto con otros, que le hable a otros de esta palabra y que otros puedan ver estos videos, estas enseñanzas que damos y que conozcan al verdadero Dios antes que sea demasiado tarde. Mi hermano, llame a su familia, llame a sus amigos cuando está la transmisión para que vean la enseñanza y que conozcan ese Dios verdadero. Inicie una iglesia en su casa, allí donde está, para que otros conozcan la palabra. Vamos a orar. Vamos a quedarnos aquí, vamos a orar. Entre 8 días continuamos la segunda parte de la operación del misterio de la iniquidad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Estamos dando, Señor, la revelación de tu palabra.
la manera como el enemigo está trabajando desde allá en el cielo y cuando fue lanzado a la tierra, cómo ha operado a través de los siglos, seduciendo, engañando a la humanidad para que le sigan, para que le sirvan, para que le den el reconocimiento de que Él es Dios. Sin embargo, nosotros sabemos, Señor, que Él no tiene esa facultad, no tiene esa propiedad de esa deidad para ser llamado Dios. Solo Dios, solo hay uno, eres tú, a quien debemos honor, gloria y honra. Señor, sin embargo, Él sigue trazando sus planes, sus diseños, imitándote a ti, Señor, porque Él es un imitador. Él imita lo que tú eres, lo que por naturaleza eres, algo que Él no es por naturaleza. Entonces Él hace uso de recursos humanos, de recursos terrenales y de todo lo que Él sabe hacer para engañar a la gente. Y ha engañado a muchos y engañará aún a muchos más todavía. Y tu palabra mismo dice que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero Padre, esta tarde, los que están escuchando esta enseñanza hoy no tendrán excusa de ser engañados, Señor, porque hoy saben cómo está operando. Y lo que vamos a revelar la próxima sesión, Señor, será mucho mayor todavía, porque veremos con claridad algunas cosas que ya están, Señor, en función de este misterio de la iniquidad. Padre, si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que lo haga, que se acerque a ti, que tú le des la oportunidad de entregar su vida a ti, de manera que busque tu presencia. Gracias, Señor. Te honro en esta tarde, te bendigo a ti, te exalto. Señor, tú ya fuiste entronizado, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Te adoro, te bendigo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por mis hermanos que se conectaron, hermana Rosy Beltrán, que se conectó, y todos ustedes, hermanos, que están en este momento pues todavía conectados. Nuestra hermana Vicky Martínez, bendiciones, hermana Vicky, estamos orando por ti, que Dios te dé fuerza, que Dios te dé salud y que tu familia esté bien también. Hermana Cristina Tobar, hermana, Dios le bendiga. Que el Señor sea con usted. Saludos al pastor Horacio, a todos allá en Río Verde, bendiciones, hermano Fernando, bendiciones allá a su familia, su casa, hermana Ruth Hernández Félix, bendiciones allá en Nuevo Laredo. Dios te bendiga, hermana. Gracias, hermana, por la ofrendita que nos enviaron hace unos días atrás. Muchas gracias, hermana. Es una bendición poder recibir esa siembra. Yo sé que Dios les va a bendecir. Todos aquellos que en algún momento siembren en nuestro ministerio, Dios les va a bendecir, porque, hermanos, cumplimos el llamado, cumplimos el propósito de extender el evangelio. Ese es nuestro plan, ese es nuestro propósito, hermanos, y gracias. Dios les bendiga a todos ustedes, hermana Olivia. Gracias, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Gracias por ser fieles a la transmisión, ¿verdad? Y estar con nosotros en esta iglesia virtual, porque así pudiese llamarse, una iglesia virtual. Inviten a otros, hermanos, traigan a otros. No es mi afán que nos vean, no, yo no quiero ser popular, simplemente quiero que escuchen la palabra, que la palabra corra, que la palabra vaya a otros lugares, hermanos, y conozcan el evangelio. Dios les bendiga, hermanos, Dios sea con ustedes en esta tarde, y pues me ha dado gusto poder tenerles conmigo. Dios sea con ustedes, hermanos, bendiciones. Nos vemos el próximo martes. El viernes no transmito, a menos que tenga el tiempo. Voy a estar en Río Verde, voy a estar viajando, enseñando la palabra de Dios allá. Así es que, mis hermanos, no voy a estar en línea el próximo viernes, a menos que haya una forma de arreglar eso. Transmito, yo les avisaría, estén al pendiente. De otra manera, nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga, el Señor les guarde y que el Señor sea con todos ustedes siempre. Amén.